Durante más de 2 décadas, en una tranquila ciudad de Austria, una familia guardaba un secreto que parecía imposible de creer. Bajo una casa común y corriente, existía un sótano oculto. Un sótano donde una mujer vivió 24 años encerrada. Privada de la luz del sol, de su juventud y de su vida. Y lo más escalofriante es que el responsable no era un extraño ni un secuestrador desconocido. Este es uno de los crímenes más perturbadores de nuestra época. Una historia de horror que todavía hoy estremece al mundo entero. El caso Fritzl, el monstruo de Amstetten. Capítulo 1. El monstruo detrás de la fachada. Josef Fritzl nació en 1935, en Austria, en un país marcado por la guerra y la miseria. Desde joven mostró un carácter frío, calculador, obsesionado con el poder y el control. Se convirtió en ingeniero eléctrico, consiguió un buen trabajo y se casó con Rosemarie, con quien tuvo 7 hijos. Para la gente de Amstetten, era un hombre respetable, dueño de una casa grande y trabajador. Nadie sospechaba lo que escondía detrás de esa fachada. Pero Fritzl tenía una mente perversa. Desde temprano ejerció control sobre su esposa y sus hijos, especialmente sobre Elisabeth, la menor de las hijas. A ella la crió bajo una disciplina férrea, con castigos, humillaciones y un control absoluto. Cuando Elisabeth cumplió 18 años, intentó huir de su casa varias veces. Llegó incluso a vivir en Viena por un tiempo, pero siempre volvía, presionada o engañada por su padre. Lo que no sabía era que Fritzl llevaba años planeando su destino. En secreto, desde los años 70, había comenzado a construir un sótano oculto en su casa. Lo presentó como un refugio antiaéreo, algo común en Europa en tiempos de la Guerra Fría. Pero su verdadero propósito era mucho más oscuro. Lo diseñó con múltiples puertas de acero, pasillos falsos y un sistema eléctrico independiente. Nadie podía sospechar que ese lugar estaba destinado a convertirse en una prisión personal. Capítulo 2. El sótano del horror. El 28 de agosto de 1984, Fritzl engañó a Elisabeth para que lo ayudara con unas tareas en el sótano. Una vez allí, la drogó y la encerró. Ese día marcó el inicio de 24 años de cautiverio. El lugar era pequeño, húmedo y sin luz natural. Al principio tenía apenas una cama y un lavabo. Con el tiempo, Fritzl lo fue ampliando, añadiendo habitaciones, un baño rudimentario y una cocina improvisada. Pero seguía siendo un espacio claustrofóbico, aislado del mundo exterior. Durante esas 2 décadas, Elisabeth fue víctima de abusos constantes. Su vida estaba completamente en manos de su padre. Él decidía todo: cuándo comía, cuándo dormía, incluso cuándo podía hablar. El aire se volvía irrespirable y el silencio era obligatorio. Afuera, Fritzl montó una mentira perfecta. Obligó a Elisabeth a escribir una carta en la que decía que se había unido a una secta religiosa y había decidido abandonar a la familia. Esa carta fue entregada a la policía como prueba, y el caso fue cerrado. Nadie volvió a buscarla. La realidad era que, a escasos metros, bajo la misma casa donde vivían Rosemarie y los demás hijos, Elisabeth estaba prisionera. La madre nunca sospechó nada. Fritzl había logrado ocultar su crimen a plena vista. Capítulo 3. Los hijos del encierro. Con el tiempo, Elisabeth quedó embarazada varias veces. En total, tuvo 7 hijos en cautiverio. Uno de ellos murió poco después de nacer. Fritzl nunca buscó ayuda médica y,
según las investigaciones, simplemente lo incineró en una caldera de la casa. 3 de los niños fueron sacados del sótano siendo bebés. Fritzl los dejó en la puerta de su casa con notas supuestamente escritas por Elizabeth, en las que decía que no podía cuidarlos. Rosemary, creyendo la mentira, los crió como si fueran simples abandonos. Los otros 3 hijos crecieron encerrados junto a Elizabeth. Nunca vieron la luz del sol. Su mundo era un espacio reducido, iluminado solo por bombillas. Aprendieron a leer y escribir gracias a su madre, pero no conocían la calle, el cielo ni la libertad. Uno de los momentos más críticos ocurrió en 2008. Kerstin, de 19 años, enfermó gravemente. Elizabeth suplicó a su padre que buscara ayuda. Temiendo que la joven muriera y que el secreto se descubriera, Fritzl finalmente accedió y la llevó a un hospital. Allí, los médicos quedaron perplejos. Kerstin presentaba signos de desnutrición y un comportamiento extraño, como alguien que jamás había tenido contacto con el mundo exterior. Sus análisis médicos revelaban anomalías propias de una vida en condiciones inhumanas. La policía comenzó a investigar, y pronto las mentiras de Fritzl se derrumbaron. Capítulo 4. La verdad sale a la luz. En abril de 2008, Elizabeth fue finalmente liberada junto a sus hijos, que aún permanecían en el sótano. Después de 24 años, vio la luz del sol por primera vez en décadas. El caso explotó en los medios internacionales. Austria, un país tranquilo y seguro, no podía creer que semejante horror hubiera ocurrido dentro de sus fronteras. La casa de Amstetten se convirtió en símbolo de una pesadilla real. Durante el juicio, Josef Fritzl trató de justificarse. Aseguró que había actuado como un buen padre porque les había dado techo y comida. Sus palabras generaron indignación mundial. La frialdad con la que describía sus crímenes revelaba un nivel de perversión inimaginable. En 2009, fue condenado a cadena perpetua por asesinato, violación, incesto, secuestro y esclavitud. Actualmente cumple su condena en una prisión de Austria. Elizabeth y sus hijos fueron llevados a un centro especial, donde comenzaron un largo proceso de recuperación. El Estado austríaco les brindó apoyo psicológico, nuevas identidades y protección total de la prensa. El caso Fritzl marcó un antes y un después en la criminología y en la percepción de la seguridad en Europa. Demostró que los horrores más terribles no siempre ocurren en lugares lejanos o bajo circunstancias extraordinarias. A veces, se esconden detrás de las paredes de una casa común, en un vecindario cualquiera. El sótano de Amstetten fue sellado y destruido. La comunidad buscó dejar atrás la pesadilla, pero las cicatrices emocionales de quienes vivieron ese horror nunca desaparecerán. Esta historia es un recordatorio de que el mal puede camuflarse en lo cotidiano y que a veces el enemigo no viene de fuera, sino del propio hogar.